Continuemos allí en oración. Démosle gracias a Dios en esta mañana por permitirnos estar aquí hoy. Es una bendición el poder estar aquí hoy. Yo quisiera que usted se concentrara y que solamente colocara toda su atención en este tiempo, en el tiempo de oír la palabra, de que esa enseñanza pueda llegar allí a sus corazones. Recuerde la parábola de la siembra, cuando el Señor enseñaba que el sembrador salió y que los espinos ahogaban la palabra, que las aves se comían la palabra. No permita que eso suceda hoy. Sé que hay veces hay cosas que nos entretienen. Hoy pídale al Señor que pueda estar aquí solamente sumergido en este tiempo, en la presencia de Dios, escudriñando su palabra y sobre todo aprendiendo de ella. Edifícanos y bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 8. ¿Qué es el estrés? ¿Qué es el estrés? Un mal que inunda al mundo hoy en día, ¿sí o no? La gente hoy está viviendo momentos de mucho estrés en los trabajos, familias, hogares, todo lugar. Científicamente, el estrés es la alteración del cuerpo y de la mente. Eso es el estrés. Cuando usted está estresado, usted tiene su mente y su cuerpo lo tiene ¿qué? Alterado. Alterado quiere decir de que no está funcionando ¿qué? Correctamente o como debería de funcionar. Eso es el estrés. ¿Ya? Su mente no puede pensar bien, ¿sí o no? Su cuerpo no puede hacer las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque el estrés logra eso, alterar. En otras palabras, podríamos llamarlo también ansiedad. Las personas se vuelven, cuando una persona está ansiosa por algo, es porque está estresada. ¿Ya? En Mateo capítulo 8 vamos a mirar algo bien especial en esta historia. Dice el versículo 23, que nos va a aclarar un poco el panorama acerca de lo que estamos explicando. Mateo 8, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Voy a compartir con ustedes 3 historias. Esta es la primera. Voy a compartir 3 historias que hay en la Biblia. Esta es la primera, que vivieron los discípulos. Este es un momento para los discípulos ser probados. De cierta manera, los discípulos están siendo probados, ¿ya? Y es un momento muy difícil en la vida de los discípulos. Están en una barca, hay una gran tormenta, ¿sí o no? Hay vientos fuertes, agua entrando en la barca, ¿sí o no? Eso tiene que producir ¿qué? Estrés, ansiedad. Creo que los discípulos en ese momento se estresaron, ¿sí o no? La ansiedad les dijo: a ustedes están en el lugar más inseguro que pueda haber. Y yo creo que usted sentiría lo mismo, ¿no? Si usted está en una barca, se está entrando el agua, las tormentas, los vientos fuertes, lo primero que usted piensa es que usted está en el lugar más ¿qué? Inseguro. Eso provoca el estrés, eso provoca la ansiedad. Cuando hay una alteración de tu mente y de tu cuerpo,
tú consideras que las cosas no son seguras, que estás en el trabajo más inseguro, que estás viviendo una vida insegura. Y los discípulos en ese momento están o considera que están en el lugar más inseguro. Como dice por ahí la propaganda, están en el lugar equivocado. ¿Sí o no? Lo interesante de esto es que los discípulos estaban en el lugar más seguro y ellos no lo sabían. Escuche esto. Y hay veces usted y yo creemos que estamos en el lugar más inseguro, pero en realidad estamos en el lugar más seguro y usted no lo sabe. Ellos no lo entendían, pero ellos estaban en el lugar correcto. ¿Dónde estaba Jesús? Sí, en la barca, con ellos, ¿sí o no? Pero ¿dónde estaba Jesús realmente? Estaba en el centro de todo, escuche muy bien. Jesús estaba en el centro de todo, estaba en el centro de la tormenta, en el centro del viento, en el centro de la barca y estaba en el centro de sus vidas. La Biblia dice que entonces Jesús se paró, reprendió el viento y las olas, ¿ya? Y allí están los discípulos llenos de pánico por culpa de una ¿qué? De una tormenta. Pero también por culpa del estrés que les generó esa tormenta. Tenían a Jesús, porque Jesús estaba en la barca, pero no estaban cerca de Jesús. Y en ocasiones usted y yo nos estresamos en la vida, aún siendo cristianos. Aún siendo cristianos, permitimos que se altere nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra vida se altere. Le voy a decir por qué. Porque aunque usted tiene a Jesús, usted no se acerca a Jesús. Y muchas veces muchas cosas de su vida no funcionan. Y usted dice, no entiendo si yo creo en Jesús. Sí, pero no te acercas a Él. Una cosa es que tú creas y tengas al Señor. Otra cosa es que te acerques a Él. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Da? Yo puedo tener a mi esposa, tengo a mi esposa en mi casa, pero si en medio de una situación y de un problema familiar yo no me acerco a ella a solucionar esta situación, ¿sí o no? De nada me sirve tenerla en la casa, ¿o no? Y tenerla a mi lado. Lo mismo sucede con el Señor. A mí de nada me sirve decir es que yo tengo a Dios si yo no me acerco a Él. Ellos tenían al Señor en la barca, pero no estaban cerca del Señor. Cuando Él viene y les dice, vienen y hablan con el Señor y nos pasa a nosotros como le pasó a los discípulos en medio de las presiones, en medio de las preocupaciones y problemas de la vida. Nosotros tenemos a Jesús, creemos en Jesús, Él es nuestro Señor, pero muchas veces no estamos cerca de Jesús. Hay veces Jesús está en nuestra barca, pero usted y yo estamos llenos ¿de qué? De miedo. Es interesante la analogía, el simbolismo de lo que realmente sucedía allí en esa barca y sucede a veces en nuestra vida, ¿cierto? Porque es la verdad. Hay veces nosotros estamos allí llenos de miedo. Jesús puede estar allí en nuestra barca, puede estar en nuestra vida, pero usted está lleno de miedo y de temor. Entonces el Señor viene y les dice, ustedes tienen poca fe. Quiero que lo mire allí en el versículo 26. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Hombre de qué? Hombre de poca fe. Ahora, no les dijo, ustedes no tienen fe. Yo quiero que mire eso. No les dijo, ustedes no tienen fe. Les dijo, ustedes tienen ¿qué? Poca fe. Poca fe. Estamos en el lugar más seguro, solo que necesitamos acercarnos más al Señor. Entienda eso. Donde usted cree que es el lugar más inseguro,
puede ser el lugar más seguro para usted, pero usted necesita acercarse a Jesús. Para yo hacer que mi lugar, mi vida sea una vida segura, yo tengo que acercarme al Señor. Para que la vida cristiana funcione, yo tengo que acercarme al Señor. La vida cristiana no funciona solo porque yo diga que tengo al Señor o que creo en el Señor. Mi vida funciona es porque yo me acerco al Señor. No se trata de en qué debería de tener fe, sino en quién debemos de tener fe. Deberían tener fe en quien estaba durmiendo con ellos en la barca, y eso es suficiente. Por eso cuando les dice, hombres de poca fe, yo estoy aquí, sin embargo ustedes no tienen fe en mí. Y es una manera de decirnos también a nosotros en medio de los problemas de la vida, de las tormentas que enfrentamos. Yo estoy aquí contigo, pero tú no tienes fe, ¿qué? No tienes fe en mí. No tienes fe en mí. Entonces, esta primera historia es interesante porque nos muestra cómo muchas veces nosotros creemos que no estamos en el lugar seguro y resulta que sí estamos en el lugar seguro. Ellos creían en medio de las tormentas que estaban en el lugar más equivocado y resulta que no, estaban en el lugar que debería de ser. Usted y yo deberíamos de aprender eso en medio de las tormentas de la vida y decir, yo estoy en el lugar correcto, yo estoy en el lugar seguro porque el Señor está aquí conmigo, porque el Señor vive dentro de mí. Hay otra historia en Marcos capítulo 14. Marcos 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo ¿qué? Oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino a la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí que se acerca el que me entrega. Otra historia más de Jesús con sus discípulos. En la historia anterior, en la barca Jesús dormía y los discípulos estaban ¿qué? Angustiados, estresados. Aquí en el huerto del Getsemaní es todo lo contrario. El que está angustiado es ¿quién? Es Jesús. Está pasando por un momento de mucha angustia. Y los discípulos están ¿qué? Durmiendo. ¿Sí ve el cambio? En la barca el que dormía era Jesús. Y los que estaban angustiados eran ellos. Aquí es al contrario. Jesús está pasando un momento de angustia. Los discípulos están durmiendo. Y no se durmieron una, sino 3 veces. Y aunque Jesús dormía, se despertó. Aquí está la diferencia. Aunque Jesús dormía en la barca, Jesús vino y ¿qué? Y se despertó y reprendió la tormenta y el viento. Pero aquí los discípulos se durmieron y ¿qué hicieron? No hicieron nada. No hicieron nada. ¿Seguir durmiendo?
En la barca Jesús se levanta, reprende las tormentas, el viento, todo, ¿sí o no? Pero aquí los discípulos no hacen nada. Y nosotros nos distraemos tanto con cosas que no valen la pena, que nos olvidamos de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántos vivimos tan estresados por las cosas de esta vida? ¿Cuántos? Cuando vivimos estresados por las preocupaciones de este mundo, ¿qué pasa? Nos quedamos dormidos. Nos quedamos dormidos. Y como sucedió en la barca, ellos tenían a Jesús en el huerto también. En la barca tenían a Jesús. Allí en el Getsemaní también ellos tenían a Jesús. Pero sucedió lo mismo. No estaban cerca de Jesús, ni siquiera en la oración. Porque cuando usted ora, usted se acerca al Señor. Es una forma de acercarme al Señor. Cuando tú no tienes vida de oración, tú puedes decir que tienes a Jesús, pero como no hay oración, no tienes forma de acercarte a Jesús. La oración es la forma más maravillosa de la cual yo me puedo acercar a Jesús. En los momentos de angustia, en los momentos de preocupación, en los momentos difíciles de la vida, la oración es la que me acerca a Jesús. La palabra de Dios es la que me acerca a Jesús. Pero ninguna de las dos cosas sucedió, ni en la barca, ni allí en el huerto. ¿Qué quería Jesús con sus discípulos? Que lo acompañaran en medio de ¿qué? De su angustia. ¿Qué quería al decirle quédense aquí y vigilen? Quería protegerlos de la tentación. El espíritu te lleva a creer. La carne te lleva a dormir. Entienda eso en esta historia. El espíritu es el que me lleva a creer y acercarme al Señor. La carne me lleva ¿a qué? A dormir. La carne me lleva a dormir. Las bendiciones se pierden por dormir. Jesús nos da cargas fáciles y ligeras para que haya bendición en nuestra vida. Lo dice en Mateo 11. Vengan a mí los que estén cansados, trabajados, yo les haré descansar. Mi yugo, mi carga son fáciles y ligeros de llevar. Pero usted necesita estar atento y vigilante. Es lo que Jesús les está enseñando cuando tomó a estos 3 discípulos y los llevó allí al huerto. Y les dijo, quédense aquí, oren, vigilen, estén atentos para que no entren ¿en qué? En tentación. Si aceptáramos las cargas que Dios nos da, nos fortaleceríamos para afrontar las tormentas de la vida. Pero usted y yo muchas veces no afrontamos las tormentas de la vida porque usted no toma las cargas del Señor, porque usted no está vigilante, porque usted puede tener al Señor pero no se acerca al Señor. ¿Qué vida de oración tiene usted? Si yo le preguntara a usted que midiera su vida de oración de 1 a 10, ¿usted cómo calificaría su vida de oración? De 1 a 10. ¿Cómo calificaría su vida de palabra? Si yo le dijera de 1 a 10, califique su vida de palabra. Pero nos pasa como a los discípulos en la barca. Nos llenamos de pánico cuando ¿qué? Cuando viene la tormenta. Cuando tengo problemas en mi casa, cuando tengo problemas financieros, cuando me dan una mala noticia médicamente. Y nos llenamos de pánico. Necesitamos estar atentos y vigilantes. Vinieron por Jesús. Después de eso, escuche bien esto, mire lo que pasa. No lo voy a leer, pero yo quiero que usted entienda lo que pasa después de esta historia que acabé de leerles allí en Getsemaní. Vinieron por Jesús, lo arrestaron, lo llevaron, lo castigaron. Y Pedro
como lo único que había hecho en el Getsemaní era ¿qué? Dormir. 3 veces vino y 3 veces lo encontraron durmiendo. Como no se fortaleció estando cerca de Jesús, luego terminó negando a Jesús ¿qué? 3 veces. Ahí terminó negando a Jesús 3 veces. Las mismas veces que se durmió. ¿Cómo lo ve? Interesante, ¿no? Las 3 veces que se durmió, 3 veces que Pedro lo negó. Deberíamos tener cargas, pero por las cosas de Dios. Esas son las cargas que usted y yo deberíamos de llevar todos los días. Si ellos en la barca hubieran llevado las cargas de Dios, hubieran sabido que el que estaba ahí dormido, no había ni que levantarlo siquiera. No había ni que despertarlo. Si nosotros lleváramos las cargas de Dios, si ellos hubieran llevado las cargas de Dios, se hubieran quedado orando allí en el Getsemaní, mientras Jesús iba más adelante y se confesaba con su Padre. Deberíamos tener cargas que me lleven a acercarme al Señor para que Él sea el centro de mi vida. ¿Está cansado de vivir hoy? Hay veces nos cansamos de vivir. Los problemas nos llevan allá a decir qué cansancio a la vida, lidiar con esto, lidiar con aquello. Es lógico. Jesús no está en el centro de tu vida. Mientras Jesús no está en el centro de tu vida va a ser un estrés, tu vida va a ser una vida de angustia. Hay otra historia en la Biblia. Vamos a ir a la tercera. La tercera está en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Voy a leer 2 apartes, no lo voy a leer completo, pero voy a leer 2 apartes que son importantes. En el 21 al 23 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Y qué? Y vivirá. Quiero que me acompañe vamos a saltarnos hasta el 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que ¿qué? Que duerme. Un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, su hija está ¿qué? Muriendo. No está enferma, se está ¿qué? Muriendo. Una enfermedad de muerte. No tenía ni gripa ni nada. No, era una enfermedad grave de muerte. Este hombre está angustiado, este hombre está estresado. Y va y se acerca a Jesús y le pide ayuda. Y le dice: Señor, ayúdame, sálvala. Porque no era una enfermedad cualquiera. Y cuando Jesús le dice: listo, vamos a la casa, salen juntos. Cuando Jesús va con Jairo hacia su casa, se le atraviesa en el camino una mujer que tenía ¿qué? Flujo de sangre. Se le atraviesa una mujer que tenía flujo de sangre. ¿Se imagina el estrés de Jairo?
Si ya estaba estresado porque su hija se iba a morir, ahora imagínese que le interrumpen el viaje para la casa. Porque aparece esta mujer, le toca el manto, el Señor dice, ¿quién tocó mi manto? Voltea a mirar y entonces ya va y atiende a la mujer. Entonces imagínese el estrés de Jairo, su hija muriendo y Jesús detenido en otras cosas, haciendo otras cosas. Y su hija en la casa muriendo. Están allí con la mujer. Mientras él está allí sanando a esta mujer de flujo de sangre, entonces llegaron unos mensajeros a decirle a Jairo, ¿tu hija qué? Ya murió. Ya no hay sentido en que tú lleves a Jesús. Ya no lo tienes que llevar a nada. Ya tu hija murió. Sin embargo, Jesús sigue su camino y va a la casa de Jairo. Y cuando entra dice, ¿ustedes por qué están llorando? ¿Por qué están tristes? Ella no está muerta, ¿ella está qué? Dormida. Hay cosas que tú piensas que ya están muertas, que ya no se puede hacer nada, y Jesús te dice, no están muertas, ¿están qué? Dormidas. Están dormidas. Lo que para ti ya está muerto, para el Señor está es qué? Dormido. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Cuántas cosas en su vida usted cree hoy que ya están muertas? Que eso ya entiérrelo. Ahí no hay nada que hacer. Pero para el Señor sí. Para el Señor simplemente están ¿qué? Dormidas. Ahora yo quiero decirle algo. Hasta aquí, hasta donde leímos, la niña no se había levantado. Hasta aquí. La niña se levantó después cuando le dijo, Talita Kumi, niña ¿qué? Levántate. Pero eso sucedió después. Antes de decirle levántate, ¿qué fue lo que dijo el Señor? ¿Estás qué? Dormida. Yo quiero decirle algo a usted hoy. Mientras llega su milagro, mientras llega el obrar de Dios, entienda que no está muerto, sino que está ¿qué? Dormido. Pero no pasa nada no pasa nada con esto, yo no veo que aquí pase nada. Declare que está dormido, que no ha llegado todavía el milagro, pero que está dormido, no está muerto. Hay muchas cosas en nuestra vida hoy que no están muertas, que usted cree que ya están muertas, pero que no lo están. Que lo único que están es ¿qué? Dormidas. Esperando a que el Señor les vuelva a la vida. Yo puedo vivir con esperanza porque hay cosas en mi vida que aunque creo que están muertas, para el Señor solo están ¿qué? Dormidas. Cuando yo declaro eso, cuando yo digo, aunque esto todavía no lo he visto, no he visto que esto todavía se levante, no he visto que esto todavía obre, yo sé y creo y tengo esperanza porque no está muerto, ¿está qué? Dormido. Mire, 3 historias bien interesantes. En la barca había tormentas. Lo leímos en la primera historia. ¿Qué es lo que había en la barca? Tormentas. ¿Qué es lo que había en el huerto? Sueño y cansancio. ¿Sí o no? En la barca había tormentas. En el huerto, cuando estaban los discípulos, había sueño y cansancio. ¿Qué había en la casa de Jairo? Enfermedad y muerte. Para los discípulos y para Jairo, ellos seguramente creían que estaban en los lugares equivocados. Pero la barca, el huerto y la casa de Jairo eran lugares ¿qué? Seguros. ¿Por qué eran lugares seguros? Porque estaba Jesús. En la barca estaba Jesús. En el huerto, a pesar de que los discípulos dormían, ¿quién estaba? Jesús. En la casa de Jairo,
Y en la vida de Jairo, en la vida de la niña, ¿quién estaba? Estaba Jesús. Jesús no detuvo. Después de que atendió a la mujer con enfermedad de flujo de sangre, Jesús continuó su viaje a la casa de Jairo. Tres casos que quiero decirle a usted hoy. En sus tormentas, en su cansancio y en tu dolor y enfermedad, mientras esté Jesús, vas a estar en el lugar ¿qué? Seguro. Vas a estar en el lugar seguro. ¿Con cuál de las tres te identificas más? ¿Con las tormentas? ¿Con el cansancio y el sueño? ¿O con el dolor y la enfermedad? Tres historias que nos muestran cómo estas tres cosas pueden alterar tan fácilmente nuestras vidas. ¿Cierto? Cómo las altera, cómo las cambia, cómo nos convierte en alguien totalmente diferentes. Usted tiene que pensar siempre, cualquiera que sea su situación, en medio de una tormenta, en medio del cansancio, del sueño, en medio del dolor, de la enfermedad, usted tiene que pensar siempre que usted está en el lugar ¿qué? Seguro. Que usted está en el lugar seguro. Que así su barca se esté llenando de agua, usted está en el lugar seguro. Que así vengan y le digan, como le dijeron a Jairo, cómo fueron, que fue los que vinieron a traer la razón. ¿Qué le dijeron? ¿Tu hija qué? Murió. No hay necesidad. Me impacta esto porque cuando le dicen, tu hija murió, luego le dicen algo bien interesante. No hay necesidad que lleves ya más ¿a quién? Al maestro. ¿Ah? ¿No le parece eso interesante en esa historia ahí en Marcos? En el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestan más al maestro? ¡Wow! ¿Para qué molestan más al maestro? Deja al Señor tranquilo ya. Tú no puedes dejar, como hijo de Dios, como cristiano, como un verdadero cristiano, a pesar de cualquier situación que puedas vivir en la vida, tú no puedes dejar tranquilo al maestro. Tú no lo puedes dejar de lado. Aun cuando la situación se pone más difícil, aun cuando hay veces uno cree que ya no hay esperanza para ciertas situaciones de la vida, es cuando más tengo que acercarme ¿a quién? A Jesús. Tres historias bien interesantes, pero que nos enseñan que para que usted y yo podamos sentirnos en los lugares seguros, necesitamos acercarnos ¿a quién? A Jesús. ¿Usted quiere que su hogar, su familia, su matrimonio sea un lugar seguro? Acérquese a Jesús. Acérquese a Jesús. Acérquese a Jesús. Es acercándose a Jesús. Los discípulos, como usted y yo, que somos discípulos del Señor, les tocó aprender. Yo a veces miro las Escrituras y yo veo cómo los discípulos tuvieron que aprender muy duro. Los 3 primeros años de enseñanza al lado del Señor, para mí, para los discípulos fue muy duro. Aun cuando uno mira las Escrituras, vemos cómo los discípulos, después de la muerte de Jesús, pasaron muchos años más para poder entender, comprender lo que era acercarse a Jesús, vivir una vida para el Señor. Levántese hoy, aprenda del Señor, acérquese a Dios, busque de Dios.
entienda que es una verdadera vida cristiana. Entienda. Es muy triste cuando otras personas dicen: yo no quiero ir ni congregarme donde esa persona se congrega. ¿Por qué? Porque somos como los discípulos, personas de poca fe, personas que no oramos, que no nos acercamos al Señor en oración, que no nos acercamos al Señor en su palabra. Que somos como esos que vinieron donde Jairo y le dijeron: ya no hay nada que hacer, no molesten más al Señor. Quiero invitarlo para que oremos y para que adoremos al Señor. Señor, gracias. Solo tú, Señor. Nadie más. Hay veces, no sé si de pronto hoy puede ser ese día, que en medio de las tormentas, en medio del cansancio, de la fatiga, o en medio de nuestro dolor, como lo vivieron los discípulos y lo vivió Jairo, nos sentimos que no estamos en el lugar correcto, que estamos en el lugar equivocado. Pero yo quiero decirte que estás en el lugar correcto. Que lo único que necesitas es acercarte un poco más a Jesús. Acércate a Él. Que Él pueda estar allí en el centro de tu vida. No solamente en tu barca, en tu vida, sino en el centro realmente de tu vida. Que si queremos estar atentos, vigilantes para no entrar en tentación, como lo enseñaba el Señor allí a sus discípulos en Getsemaní, tenemos que acercarnos al Señor en más oración, en más palabra. Es una tarea importante que tú y yo como hijos de Dios debemos de hacer todos los días. Y que como Jairo, Dios nos da una esperanza a ti y a mí hoy, que muchas cosas hoy que tú puedas dar por muertas, Dios te dice: no te preocupes, porque están ¿es qué? Dormidas. Y mientras estén dormidas, tú y yo podemos vivir con esperanza. Yo tengo cosas en mi vida hoy que yo sé que están dormidas, no se han muerto todavía, están dormidas. Y eso a mí me da la esperanza de vivir de la mano de un Dios que cumple sus promesas. De un Dios que su mano no es corta para bendecir, que no es corta para traer restauración y para traer vida. Hoy te damos a ti toda la gloria, Señor. Y te damos toda la alabanza y la adoración en este día maravilloso, Padre. Que para ti siempre sea la gloria, la alabanza y la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.